Bueno, vamos a explicar la tasa de variación media con esta función. Pero lo único que vamos a calcularlo con unos valores distintos a los que vais a calcular vosotros. Yo voy a calcular la tasa de variación media, por ejemplo, entre menos 8 y menos 6. Para eso lo que tengo que calcular es lo que vale la función en f de menos 6 menos lo que vale la función en f de menos 8 partido por lo que vale menos 6 menos 8. ¿De acuerdo? Veamos, ¿cuánto vale f de menos 6? Pues f de menos 6, si me vengo hasta aquí, esto es cuando x, aquí es donde x vale menos 6, la función vale aproximadamente 4,5. ¿Vale? ¿Cuánto vale f de menos 8? Pues f de menos 8, me vengo hasta aquí, donde x vale menos 8, me voy hasta la función, me vale aproximadamente, vamos a decir, 2,2. ¿De acuerdo? Luego ya tengo la parte de arriba de esta tasa de variación media, lo que varía la x, ¿de acuerdo? Fijaos que lo que estamos haciendo es calculando lo que varía la función, el incremento de y vamos a dividirlo entre el incremento de x, ¿de acuerdo? Que ya hemos dicho que es la tangente de este ángulo, ¿verdad? Pero bueno. Bien, ya tengo la parte de arriba, la parte de abajo se calcula automáticamente, no es necesario hacer nada, con lo cual nuestra tasa de variación será igual a f de menos 6, 4,5, menos 2,2, partido por menos 6 menos 8, que es 2. Con lo cual, eso será igual, esto es 2,3, entre 2, pues 1,15. Esa es nuestra tasa de variación media entre menos 8 y 6. ¿Aprovechamos para calcular otra? Pues venga, vamos a aprovechar para calcular otra. Tasa de variación media entre, vamos a una parte positiva, por ejemplo, entre menos 1 y 0. Venga, una chiquitita. Entre menos 1 y 0. Necesitaré entonces f de 0, f de menos 1, porque ya hemos dicho que la tasa de variación media entre menos 1 y 0 será igual a f de 0, lo que vale la función en 0, menos lo que vale la función en menos 1, partido por 0 menos 1. ¿De acuerdo? Es decir, lo que se incrementa la x entre menos 1 y 0. Pues entre menos 1 y 0, lógicamente se va a incrementar 1. Esto va a dar 1, claramente. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuánto vale f de 0? Pues f de 0 será 0,8. ¿Cuánto vale f de menos 1? F de menos 1, pues aproximadamente 0,4. Con lo cual, la tasa de variación media será 0,8 menos 0,4 partido por 1, es decir, 0,4. ¿De acuerdo? Tan sencillo como esto. ¿Qué pasaría si tuviéramos una función, por ejemplo, vamos a ver una función f de x igual a x cuadrado partido por x más 1? ¿De acuerdo? Y me piden la tasa de variación media entre menos 1 y 5, por decir algo. Voy a necesitar lo mismo de antes. Esto es igual a f de 5 menos f de menos 1 partido por 5 menos 1. ¿De acuerdo? Lo que varía entre menos 1 y 5, lo que varía la función entre lo que varía la propia x. Para esto, ¿qué necesito? Debajo no necesito nada, está calculado. F de 5 y f de menos 1. Venga. F de 5. ¿Cuánto vale f de 5? Como ahora no me dan la gráfica, pero si me dan la expresión algebraica, bueno, pues mira, sustituyo 5 en la expresión algebraica de la función y me da el valor de la función. Es decir, f de 5 es lo que vale la función cuando x vale 5. Así que sustituyo, me queda 5 al cuadrado partido por 5 más 1. Esto será 25 partido por 6, ¿de acuerdo? Que será, bueno, se lo ponemos en números decimales para que sea más fácil, 4,16 periodos 6, ¿de acuerdo? F de menos 1, lo calculo. Tendré menos 1 al cuadrado partido por menos 1 más 1. Tenemos un problema. Menos 1 no está en el dominio de la función.
porque estamos dividiendo por 0, con lo cual no se puede calcular. Mal por mi parte. Me tenía que haber fijado antes. Pero como... Bueno, en fin. Vamos a calcular otra tasa de variación media para esta función, en vez de esta, que no se puede calcular, porque se nos va a infinito. Pero vamos a calcular una tasa de variación media, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo aquí. Entre, venga, 0 y 5. Aprovechando que ya tenemos calculado f de 5. Esto será igual a f de 5 menos f de 0. Partido por 5 menos 0. ¿Vale? Todo ya calculado. Hemos dicho que f de 5 es igual a 4,16, periodo de 6. F de 0 es igual a... Vamos a calcularlo. Si sustituyo la x por 0 me queda 0 arriba y 1 abajo, con lo cual 0 entre 1 es 0. Con lo cual ya puedo calcular la función, mi tasa de variación media, perdón. Será igual a f de 5, que es 4,16, menos f de 0, que es 0, partido por 5. ¿De acuerdo? Pues ya lo tengo ahí perfectamente hecho. Eso es igual a 0,808, si no lo... No, 0,33, perdón. 0,833, periodo 3. ¿De acuerdo? Esa es mi tasa de variación media. ¿De acuerdo? Pues estamos.